Aquí estamos con don José Ignacio Ver. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha estado siguiendo la última parte del debate a propósito de este simposio España contra Cataluña. Necesito un poco de hielo para enfriar la temperatura que se respira en el plató. Está moderada la cosa. ¿Qué opina usted sobre este simposio? Pues yo, en fin, no quiero tomar partido por ninguna de las dos partes que con tanto ardor se han enfrentado en este último tramo. Pero, si me perdona mi amigo Paco Maruenda, estaría más cerca de Jaime González. Yo creo que esto es una provocación, y como tal provocación, lo peor que se puede hacer con las provocaciones es caer en ellas. A mí este título de España contra Cataluña me recuerda una anécdota real que sucedió poco después de la muerte de Franco, cuando unos promotores de la Fundación Francisco Franco fueron a pedir a un banco recursos. ¿Y ustedes qué es lo que quieren? Dice, pues una fundación para demostrar la extraordinaria, ingente y benemérita obra de Francisco Franco. Y dice, bueno, pues si ya saben lo que quieren demostrar, ¿para qué necesitan el dinero, no? Pues yo creo que a este simposio le pasa lo mismo. Pero, sinceramente, yo creo que estas cosas hay que vivirlas con una cierta distancia y no entrar al trapo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo y vamos a ver lo que ha de sí. Empezará el jueves y ya veremos a ver qué pasa. Bueno, contra el viento de la oposición y la marea de una parte de la comunidad educativa, usted ha sacado adelante probablemente una de las leyes hasta ahora más ambiciosas del gobierno del señor Rajoy. ¿Se puede valorar así? Bueno, yo no sé si es de las más ambiciosas. Creo que ha habido reformas muy importantes y que en ese sentido, quizá más que hablar de ambición, que yo creo que sí, en el sentido de atacar lo que son los problemas centrales de nuestro sistema educativo, yo creo que se ha hecho, es una ley que si hubiera que caracterizarla de alguna manera, habría que hablar de una ley basada en la evidencia, es decir, una ley que en vez de pretender construir desde cero el sistema educativo, toma los elementos válidos de la ley vigente, de la Ley Orgánica de Educación, y ataca decididamente aquellos que ponen de manifiesto los problemas que luego en las comparaciones internacionales e incluso en los resultados educativos de nuestro sistema, y muy especialmente en el más lacerante de todos ellos, en el abandono escolar temprano, se manifiestan. Y por tanto es una ley que se dirige a superar esos problemas, que, contra lo que se ha dicho, no es en absoluto una ley ideológica, sino que es una ley basada en la evidencia. ¿Cuándo veremos sus efectos? Porque claro, ya sabe usted, ministro, que aquí se está hablando de la posibilidad, remota todavía, pero bueno, ahí está, de que, no sé, en el 2015 haya un cambio de gobierno y deroguen la ley. Eso dice el PSOE, imagínese. Entonces, ¿veremos sus efectos antes del 2015 o habrá que esperar al 2016 con la esperanza de que siga el PP entonces? Una ley educativa como esta ley, que es una ley que cubre todo el periodo de la educación hasta la frontera misma de la universidad, es decir, que va desde la educación infantil de los 3 años hasta la culminación bien del bachillerato, bien de la formación profesional, e incluso puede ir más allá cuando estamos hablando de la formación profesional de grado superior, evidentemente tiene que tener un calendario de aplicación cuidadoso. Es decir, no se puede pretender que toda la ley se instaure en un solo año por razones obvias. Las primeras, porque aquellos a los que serían la mayor parte de los alumnos, el cambio les pillara, por decirlo gráficamente, a mitad de una etapa, pues no se les podría aplicar a una parte de esa etapa la nueva ley y a otra la vieja. Por tanto, tiene que ser una implantación gradual. Como a su vez las etapas están divididas en ciclos, pues lo que se ha hecho es, en el primer año entran en vigor 3 cursos los cursos impares de la primaria, en el segundo año los cursos impares de la educación secundaria y del bachillerato y de la formación profesional, y en el tercer año los cursos pares, de tal forma que todo el calendario de puesta en práctica de la ley se despliega a lo largo de 3 cursos académicos. ¿Estaríamos hablando del 2016? Estaríamos hablando del curso 2016-2017 para acabar de implantar la ley. Aún así, porque esto es razonable, esto hay que hacerlo siempre así, aún así algunos de los aspectos, por ejemplo, las evaluaciones. La primera evaluación no tendrá efectos académicos, porque la primera evaluación se utiliza para medir
la situación en el contexto de cada una de las etapas al final de las cuales hay una evaluación y a partir de ahí ajustar las pruebas, las evaluaciones y todo el sistema para que evidentemente no se trata de provocar el efecto que se busca, es decir, la disminución del abandono escolar temprano y no de provocar el efecto contrario. Por tanto, yo creo que la aplicación tiene que ser una aplicación gradual, tiene que ser una aplicación por fases, así está previsto, y sobre todo tiene que ser una aplicación que no provoque un shock negativo en el sistema educativo de tal forma que los resultados acabarán siendo los opuestos a los que se buscan. Porque, lo digo una vez más, el efecto principal que se busca con la ley es la disminución del abandono escolar temprano. Este país no puede permitirse mantener, como lleva manteniendo muchos años, un abandono escolar que ha oscilado entre la tercera y la cuarta parte de los alumnos. Estamos hablando del doble de la media de la Unión Europea, creo que casi un 29%. Estamos hablando, ¿no?, del doble de la media europea. 29% de alumnos abandonan. 24,9 la media de 2012. O 25, perdón, en este caso sería 25%, efectivamente. Pero estamos hablando de algo que yo creo que esto es interesante que los espectadores lo conozcan, no solo de el doble de la media de la Unión Europea, sino de los 28 países que con Croacia ya forman la Unión Europea, el país que tiene el abandono escolar temprano más alto. Y yo creo que esto es algo tan incontestable y algo que debe mover tanto a la reflexión y, por tanto, a la acción y a la necesidad de cambio, que me parece que por ahí habría que encaminar la discusión pública y no por otros lugares más bien accesorios que son por los que ha discurrido. Ahora, fíjese, decía usted que no tiene nada que ver con la ideología, que esta ley está al margen de eso. Pero, sin embargo, la impresión general es que aquí, cada vez que se saca una ley, la ideología es lo que impide que haya un consenso, o cada vez que se pone sobre la mesa la posibilidad de sacar adelante una ley educativa de amplio consenso, es imposible porque parece que la ideología arruina ese objetivo. Hombre, o al menos así aparentemente es lo que... Sí, vamos a ver, yo creo que ahí distinguiría dos tipos de dimensiones, no dos dimensiones. Una primera, es evidente que en la educación, que hay una ideología de la educación. Hay gente que piensa que la educación debe servir para unas cosas y gente que piensa que debe servir para otras. Hay gente que le da más énfasis pues, a una determinada orientación de valor y gente que le da más énfasis a otro. Y si vamos a terrenos más concretos, pues hay quienes piensan que la religión tendría que estar fuera del sistema educativo y otros que piensan que forma parte de la formación integral del estudiante. Y como esos hay varios aspectos que tienen una dimensión ideológica. Ahora, yo creo que la mayor parte del contenido de la ley se centra en cuestiones que pudiéramos llamar transversales desde el punto de vista ideológico. Es decir, yo creo que, por ejemplo, dar más peso a las matemáticas, a la lengua y al inglés es una cosa que se puede acordar por encima de las diferencias ideológicas. Yo creo que establecer unos sistemas de evaluación externa y estandarizada va más allá de cualquier diferencia ideológica. Creo que pensar que los sistemas que han mejorado su rendimiento en otros países siempre han contenido como uno de sus ingredientes la mayor autonomía pedagógica y curricular de los centros, eso también va más allá de la ideología. Y desgraciadamente el debate no se ha centrado en estas cuestiones, que son las cuestiones verdaderamente medulares de la ley, sino que se ha fijado en cuestiones que pueden ser más bien accesorias, en las que sí es cierto que se puede producir una mayor distancia ideológica, pero que no son las determinantes de que tengamos un abandono escolar del 25% o de que tengamos resultados que me limitaré a calificar como muy mejorables en las comparaciones internacionales. Sobre todo, luego hablamos, si quieres, sobre el último informe PISA, ¿no? Y cómo quedan los alumnos españoles, salvo honrosas excepciones, creo que en la Comunidad de Madrid, Navarra, Asturias, Castilla, La Rioja León y Castilla y León, efectivamente. Bueno.